Bienvenidos a La Moda que nos parió, la hora del vermú con David Alarcón. Una sección que exige de hidratación para digerir todo lo que removemos. Hola chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidas. Estamos en la tercera entrega del ciclo de Mala Praxis de La Hora del Vermú con David Alarcón de la segunda temporada de La Moda que nos parió. Bla, 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 bla. Bueno chicas, el brindis, como es buena costumbre, salud. Sí, Por esto- sí. Salud. Pues bienvenidas un día más. Hoy, como os adelantaba hace un momento, estamos en el tercer episodio del ciclo Mala Praxis, que emprendimos con un primer capítulo dedicado a los abusos de la moda. Después, en nuestro camino, nos llevó hacia la mirada crítica de Diet Prada y hoy desemboca en una dicotomía, en un tándem, que es la inspiración y el plagio. Un tema que a todos nos suena, del que todos hemos oído hablar, para bien, para mal, con muchos escándalos y que afecta a la moda de lleno, ¿no? Porque la gran pregunta es, ¿qué es inspiración? ¿Qué es plagio? ¿Cuándo se está homenajeando? ¿Cuándo se está copiando? ¿Hay límites? ¿Esto se complementa? ¿Hay unas barreras determinadas? Pues bien, es un tema muy controvertido. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aquí hay una cosa que se llama el derecho de la moda, que tiene mucho que decir en este sentido, ¿no? El cual ya creo, si no recuerdo mal, se abordó aquí en La Moda. Efectivamente, un tema muy interesante del cual a mí me gustaría saber mucho más, la verdad, porque me parece fundamental. Y como que parece que a veces en las industrias creativas el derecho queda de lado y en absoluto. Aquí hay unas pautas, o debería haberlas, que rigen este tipo de problemas tan comunes en la moda como son la inspiración o la copia, ¿no? En este caso. Entonces, el derecho de la moda tendrá sus propias regulaciones, las cuales comentasteis y en las cuales no soy ningún experto. Como digo, me gustaría saber más, pero sí que considero fundamental tener la opinión de los diseñadores y de esa gente que pueda haber vivido plagio en su propia persona, ¿no? Tanto de otros diseñadores, digamos, competencia como de marcas de fast fashion, que en muchos casos son los agentes encargados de inspirarse en el diseño, ¿no? De autor. Entonces, antes de empezar, me gustaría dar la palabra a un diseñador con el que hemos hablado en esta ocasión. Él es Peter Espósito y bueno, creo que nos va a dar un testimonio muy interesante sobre la copia o la inspiración. Vamos Pues con él. vamos a ello. La moda lleva tantos años generando tantos detalles, tantas siluetas, tantas inspiraciones, que me parece como muy complicado de repente dar con una clave totalmente distinta o que no tenga una reminiscencia o que no tenga nada que ver con cualquier otra persona. Y más que en estos, pues quizá 10 años, ha crecido muchísimo el tema de moda, muchas más marcas, muchos más creativos, muchos más directores creativos, mucho más arte. Entonces, al final, generar una imagen o generar una prenda o generar algo y todo lo que envuelva no te recuerde a nada ya visto, no sé, es como algo que me parece imposible. Digo parece porque posiblemente haya alguna opción o algún punto en el que sí sea posible. Más sobre todo últimamente que de repente un montón de marcas están generando esa imagen que tenían las marcas de los 90, esas minimal, por ejemplo, Helmut Lang. De repente eso sí me parece una reproducción tan fiel que en muchas marcas me está pareciendo como hasta ese punto de plagio. De repente plagiar no la prenda, pero sí el concepto tal cual está. Entonces, sí es verdad que de repente en ese sentido estoy viendo como demasiado que esa línea se está acercando mucho más al plagio y me parece muy arriesgado. Somos creativos, tenemos que buscar siempre un punto distinto o darle una vuelta más a la tuerca, ¿no? Al final todos tenemos unas referencias cuando buscamos pues sí, buscamos referencias y buscamos un montón rebuscamos muchas marcas, no hace falta que sea de la última temporada, sino que de colecciones anteriores, temporadas de hace 20 años, por ejemplo, y pues eso al final te da un poco de vidilla y también estamos acostumbrados a Inditex, ¿no? Quizá, y entonces ese consumismo de la moda pues se ha diluido muchísimo y ya no se valora tanto
el tener algo especial, sino pues eso, ir como a la moda y sin importarte qué hay detrás de todo eso. Entonces eso yo creo que también empuja a estas grandes marcas o a mucha gente, hasta jóvenes, pues generar cosas que están funcionando solamente para que ellos funcionen también. Aquí teníamos a Peter Espósito reflexionando sobre la inspiración y el plagio. Yo de aquí, si me permitís, me adelanto y ahora os pregunto. Destacaría dos cosas. La primera, que dice al principio, de que no es como blanco o negro, ¿no? O sea, no plagio o inspiración, que va un poco en línea de lo que ya adelantábamos, que estos temas, cuando hablamos de algo intangible, de algo inmaterial, teniendo en cuenta que una de las cosas que también afecta al derecho de la moda es el hecho de que se considera que la moda es utilitaria en sí. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, aparte de luego lo que él comentaba del concepto, ¿no? Y demás, pero que no sea blanco o negro, sino términos medios. Incluso él mismo se va dando cuenta de esto, roza hasta qué punto, ¿no? ¿Qué porcentaje de inspiración es esto? Y luego lo otro que me llama la atención es la inspiración o el plagio de concepto, ¿no? Que yo normalmente cuando hablo de plagio lo llevo a la prenda o a lo que mencionábamos en el episodio anterior tan evidente de cuando Diet Prada o cualquier otra plataforma te pone dos fotos una al lado de otra y es la ropa, ¿no? En sí, la prenda. Pero el concepto también es plagiable, no es plagiable, es posible hacer algo nuevo, ¿no? No sé qué pensáis al respecto. Pues a mí me llamó exactamente la atención, lo mismo que a ti. Me parece muy difícil dilucidar. Yo me he preguntado algo al respecto. Si pensáis, con todas estas idas y venidas, porque al final hubo un momento, yo recuerdo a lo mejor entre hace 5 y 10 años, 5 y 15, como que de repente el fenómeno de las tendencias, que era como muy claro y muy lineal, ¿no? Y estaba como muy establecido y entonces el lujo lo saca, entonces luego, y de repente con el mundo también Pinterest y una cantidad de información visual brutal, como que se diluían mucho las, ¿no? ¿Quién saca de qué? De repente como que incluso hay marcas que quizá no son de autor, como explicaba Peter, pero sí son marcas pequeñas o que de repente empiezan a replicar lo que se está llevando porque lo está bombardeando las high street marcas. Es como que ya hay como retorceduras para todos los lados. Yo me preguntaba si es posible que a veces dentro de este mare magnum las marcas grandes, es un poco naif, ¿vale? Pero yo lo lanzo. Si las marcas grandes se pueden haber encontrado a veces con ese look final con el que le están diciendo que ha copiado bien a nivel, ¿no?, directo de prenda o bien a nivel conceptual y nunca se la hubieran encontrado todavía por el camino. No sé si me explico, porque yo, a mí a nivel, digamos, personal, profesional, cuando en mi marca y en mis propuestas y mi parte creativa, sí me ha ocurrido. Es decir, yo soy consciente de que estoy chupando, pero no es que esté teniendo una cosa de referencia. Además, a mí no me gusta trabajar así. Y luego a lo mejor te encuentras con que eso estaba ahí. Yo no digo que no esté sacando de los sitios, simplemente no tengo claro que lo esté haciendo de una manera unívoca, ¿no?, de unas referencias concretas. Lo lanzo al aire. Es así, Yo las creo primeras... que hay dos cosas que me gustaría a mí decir. La primera es que con respecto a lo que dices tú, Elena, creo que hay una parte donde la moda no proviene de una burbuja. La moda forma parte de una cultura pop, forma parte de una cultura de todos los días de todo el mundo. Entonces, los límites de la inspiración, o sea, yo creo que hay muchas veces que ocurren cosas que son verdaderas y absolutas casualidades. Y, por ejemplo, o sea, yo siempre lo menciono, pero el momento, no sé, un poco la casualidad de sacar un tema particular en un desfile y que luego eso sea una cuestión social o cultural muy, muy, muy candente, ¿no? No es una casualidad, es normal porque al final ninguno nos podemos abstraer de lo que está ocurriendo en sociedad. Luego está lo del plagio, que es verdad que se ha vuelto como muy conocido y muy reconocido y ya hemos perdido toda la costumbre, digamos toda la vergüenza gracias al fast fashion, pero un poco el otro día entrevistábamos a los chicos de Superflua y hablábamos con ellos de uno de los libros que es el de Bill Cunningham y él cuenta que en los años 50, cuando él iba a los salones de París, que por ejemplo a las compradoras de Bergdorf, me parece que era Bergdorf Goodman, o no sé si lo estoy diciendo bien, no les dejaban entrar en los desfiles porque copiaban, porque se lo apuntaban todo y luego se iban a sus costureras y sacaban los modelos baratos. Y de toda la vida, las modistas han hecho los looks que se veían en las pasarelas y nuestras abuelas, la mía, era una señora que ella, esto yo creo que alguna vez os lo he contado,
ella se iba a determinadas tiendas y decía, me gusta esto, pero esto es muy moderno para mí, yo me lo voy a hacer esto moderno, pero a mi estilo. Iba, cogía, se lo chequeaba, lo miraba bien, iba a su casa y se hacía su versión. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que la moda, siendo una cosa de sociedad, no puede existir en soledad. Y es un poco también algo que decía Peter, ¿no? Tú no puedes abstraerte y de repente, ¿dónde está? Es muy difícil hacer una cosa que solo lleves tú, que solo se te ha ocurrido a ti, porque tú no vives en lo alto de una montaña. Tú solo. Ujú. Y no, porque yo a veces lo que pienso es, efectivamente, estoy de acuerdo, que a veces incluso ni te das cuenta de dónde estás absorbiendo, ¿no? Es evidente que vivimos en sociedad, que estamos con estímulos visuales por todas partes. A veces uno mismo no sabe ni reconocer de dónde bebe hasta que luego lo ven otros, ¿no? Que en este caso va muy también, o sea, lo que hablábamos de las plataformas, que ahora ya no solo visibilizan las inspiraciones, sino que a veces las denuncian. Pero yo creo que el problema que hay también es que cuando te hayas dado o no cuenta de dónde estás bebiendo y te lo dicen, no lo reconozcas. O sea, no como un daño, sino, no como algo negativo, sino que alguien, a lo mejor tú en tu burbuja creativa, piensas que es un concepto que sí que es tuyo, obviamente, pero bebe como otros beben de ti, tú bebes de otros, ¿no? Lo que decías. Cuando alguien te lo diga, que se tome siempre como un ataque, como no, pero esto es mío, pero esto tal, y es como, a lo mejor habría que entender que no sé si algo puede ser íntegramente nuestro, no lo sé, No, yo creo que no. ¿verdad? También creo que Al revés, ¿no? Es que es un poco así, pero es como de alguien, pues eso, que esté empezando, que incluso sea alumno, todavía estudiante, muy brillante, se presente a cosas y de repente es colección gorda, pero no de high street, sino de lujo, o en fin, de alta costura, y como me lo han copiado a mí, ¿sabes? Que también hay veces que, claro, es tu centrismo y tu idea de que para ti es un camino que tú estás recorriendo, que probablemente sea muy nuevo y muy genuino para ti, pero quizás estás atravesando otras cosas que, ¿no? que están pasando a la vez. Es curioso esto. Pero sí que es cierto que ha ocurrido, que él lo menciona también, que ha ocurrido ciertamente y sigue ocurriendo que muchas veces, y el caso famoso, ¿no? Me parece que tú lo comentabas, David, del diseñador el diseñador que presentó unas propuestas a Betemán, no, a Balenciaga, con los sofás, o sea que no sé si era un sofá de ropa reciclada, no recuerdo, no me hagáis caso un momento, pero la cosa es que sí que ocurre también que a la gente que está empezando muchas veces presenta propuestas a marcas consolidadas o a marcas de fast fashion, o sin presentar las propuestas ni siquiera. A veces las marcas de fast fashion también piden portfolios, luego nunca más se supo, y sin embargo luego esas ideas aparecen clavadas tal cual a unos precios muy bajos en el caso de fast fashion, o simplemente a unos precios prohibitivamente altos, y en ambos casos está muy mal porque es el trabajo original de alguien, pero como la ley de propiedad intelectual esto no lo cubre, porque esto se considera que forma parte de la cultura general, la cultura pop, pues eso es un poco problemático, por eso lo llamábamos mala praxis, ¿no? Porque al final algo de mala praxis hay. Claro, un perdón que quería solo matizar con lo que acabo de decir, el ejemplo ese, ¿no? De que alguien piense que le puedan haber copiado. A veces, claro que puede haber sido. En el pasado, o hace 15 o 20 años, era más difícil porque lo que dices tú, estos portfolios no se movían, o sea, estaba todo más canalizado y más secreto, vamos a decir, ¿no? Pero ahora lo mismo que envías, no sé qué, o que estás presentando tú tal, pues lo estás comunicando, entonces al final lo estás poniendo y por supuesto que puede haber ocurrido, ¿eh? Que lo he dicho antes con un poco de sorna, como quien, que se va a creer esa persona que le han copiado, pero obviamente puede ocurrir. Sí, a mí esto de los plagios y las denuncias públicas es que me lleva inevitablemente a los otros episodios que hemos hablado. O sea, utilizo Diet Prada como vehículo, pero es aplicable a otras plataformas que hay, ¿no? O sea, digamos que ahora un diseñador es plagiado por un reclutador de una marca, ¿no? Como estamos viendo que pasa, o que por lo menos se está denunciando. ¿A quién acude? Lo decíamos anteriormente. @Diet Prada, ¿no? Salvación, o Es que sea, es el único lugar. es el único lugar. Pero entonces, Diet Prada, la persona que está detrás, o ese individuo que está detrás de esa plataforma, es el encargado de determinar si realmente eso es un plagio o no, porque decide si sube un post denunciándolo o no. Básicamente sí. Ya, es que, o sea... La web sí. de Diet Prada, perdona David, la web de Diet Prada, siguiendo un poco con lo que decías en el anterior episodio del ciclo, te está mostrando, ¿no? Más información, o a través de Patreon, más información que en teoría es la que ha hecho que se llegue a esa conclusión del post. Y entiendo que ellos ahí, yo no sé su perfil, o sea, cuánto abarca cada una de las personas que lo integran, pero espero que también pues trabajen con otros profesionales si es necesario, ¿no? Para contrastarlo.
Totalmente. Sí, yo entiendo, de hecho, recuperando un poco el tema de la web, como te digo, creo que aún no está en activo, pero sí que casi el contenido que más me interesaría ver es ese análisis de plagio, pero ya no solo a nivel de ataque o de denuncia, que también hay una denuncia pública, sino que todos también podamos aprender incluso de historia de la moda, ¿no? De referencias un poco ya no solo de ese joven diseñador, sino de dónde está viniendo realmente lo que decíamos que habían hecho, creo que era con Gucci en su momento. Y hablando de... Sí, perdona, Pati. No, te voy a dejar terminar, luego digo una cosa. No, que iba a cambiar el tema. Ahí O vas a sea, cambiar de sí, tema. Lo que iba a decir es que ¿no os parece que estamos en un punto donde la copia es lo normal? Claro, sí. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, a principios de 2000, que fue cuando fue el momento, finales de los 90, principios de 2000, que fue el momento gordo de, por ejemplo, de Inditex, ¿no? Del fast fashion, y fue el momento donde ellos dijeron, mira, vamos a dejar de hacer un poco lo que estamos haciendo y vamos a traer la moda más, un poco el prêt-à-porter que no tanta gente se puede permitir, voy a traerlo tal cual para que se lo puedan permitir. Y eso llevó muy mala prensa entre los diseñadores de prêt-à-porter en general, ¿no? Eso es verdad que bueno, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha habido múltiples idas y venidas en los últimos 20 años, pero yo creo que es que incluso a la hora de plantear todo nuestro trabajo, porque lo estamos mirando desde el diseño, pero yo lo pienso desde los editoriales de moda. ¿Cuántos editoriales de moda genuinamente únicos? O sea, ya desde el proceso de que empezamos planteándolo desde un mood board, que es una cosa que yo enseño, ¿eh? Pero que yo siempre digo, no busquéis una sola referencia, buscar muchas, porque con una sola referencia, con dos, con tres, al final lo vas a copiar inconscientemente. claro. Ese es el Entonces, kit. es ese problema de que la moda se representa a sí misma, se fagocita a sí misma, se sigue autorrepresentando y venga a versionarse y versionarse, ¿no? Ujú. Para mí, perdona, lo que acabas de decir, y en general es un poco una obviedad, un lugar común, pero y que parece que es muy fácil y daría respuesta a todo, pero es el balance y el sentido común. Luego lo que pasa es que hay que poner la normativa porque no todo el mundo quiere aplicarlo, ¿no? Pero lo que dices tú, si miro esto, esto y esto, y pues va a salirme algo muy parecido a eso, por más que eso ya sean tres diferentes y se mezclen. Si yo enriquezco y trato de aportar algo mío, a lo mejor no es que sea mío, lo mío es cómo yo mezclo. O sea, a lo que hemos llegado es a un mundo tan collage, que yo siempre digo, ¿no? Que hay tantas cosas sobre la mesa que casi lo individual o una mirada de autor o propia es cómo yo he cogido esas cosas relacionado con cómo soy, que tengo. Entonces, cuanto más rico lo hagas, menos riesgo hay de que hayas copiado directo porque hay de un proceso, ¿no? de pensamiento, de traducción, ¿no? de trabajar con aquello hasta que llegue algo que es más tuyo, nuevo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir, Elena. O sea, creo que precisamente el sello impreso que ponemos ahora tiene que ver más con la mezcla o la combinación, ¿no? O la secuencia que se crea que con el elemento en sí. También creo que es muy importante lo que decías tú, Pati, de no acudir solo a una fuente, porque inevitablemente, pero pasa en cualquier... O sea, en lo visual es como muy evidente, ¿no? Porque se recrea incluso ese mismo escenario y claro, todos lo vemos. Pero, o sea, también si quieres coger el tono de cómo escribe alguien y solo te vas a leer un artículo, una crónica suya, inevitablemente te vas a ese ritmo. Es que tienes que leer Tal cual. más para pillar incluso esos matices y luego llevarlos a tu terreno. Y yo creo que es importante, aparte de, o sea, de distintos formatos, o sea, que provengan también de sitios distintos, que no sea todo visual a lo mejor en esta sociedad de lo que decías del Pinterest, de Instagram, todo foto rápida, pues también que te aires y que te vayas a la calle, ¿no? O sea, no sé, un poco jugar esa dicotomía. Esa es la otra cosa que también yo siempre les digo, por favor, no solo Pinterest. Porque Pinterest lo que ocurre, y esto pasa un poco también en cómo esto tiene que ver con las redes sociales y los algoritmos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el algoritmo piensa, a ella o a él o a ella le interesa esto. Entonces le Mm. voy a dar todo el rato de lo mismo. Y entonces eso lo que evita es una cosa maravillosa que tiene la mente humana de manera natural, que es el pensamiento libre. La mente divaga y piensa cosas muy diferentes. Si tú buscas tus imágenes en un sitio o tus referencias en un sitio que está buscando, que el algoritmo está buscando satisfacerte, entonces el problema es que tú no tienes un pensamiento multidireccional, tienes un pensamiento unidireccional que tiende a replicar lo que ya previamente venías viendo.
No hay manera de generar una visión nueva. Sin embargo, si tú vas y te vas a ver una obra de teatro, además te miras un periódico o además te vas a dar un paseo, entonces vas a tener más referencias y es más fácil, pues eso, tener un proceso creativo más personal. Claro, y que tener todas las referencias, creo que también eso es una equivocación al final con el mundo visual, es como las referencias son todas visuales, no, son de que me cuentes algo y que me evoque, o lo que dices tú, salgo a la calle o tuve una actividad completamente mundana, una relación con una persona de otra índole y eso me haga pensar, entonces incorporo esas bases estéticas o lo que quiero contar, no sé, es como hilar de otra manera. Una cosa que os lanzo, o sea, porque esto de que la moda no tenía, lo que decía Peter, ¿no? Ya está todo muy trillado, muy pensado, es muy cíclico, se autofagocita. Hace un tiempo era como, o por lo menos como yo lo veía, el camino de expansión para las prendas, para poder aportar más allá de volumen, de ¿no? investigar en la morfología, es la tecnología, todo lo que nos puede aportar, ¿no? Y luego como un lienzo para el arte, que podía ser la ropa. Y esto ya lleva tiempo explotándose y era, parecía que un poco que podían ser como posibilidades infinitas, porque tú dices, si la prenda va a tener un cuadro, que eso sí que es único, entonces ya es especial, más allá del patronaje o del tejido. Y eso me llevó a pensar cuando le escuchaba antes, que si en el arte no pasa también lo mismo. Tú estabas llevando el periodismo, Patti estaba llevándolo el diseño, las editoriales, pero y en el arte, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que esa camisa con esa pintura que parece del Grito de Munch, pero no lo es. Entonces, ¿eso qué es? Ya eso estuvo copiado, no sé. Sé que es meterse en un jardín, pero como me vino antes a la cabeza os lo quería comentar. No, pero es verdad que es que te pones a pensar y es aplicable a todo. O sea, es que estamos hablando de una cosa que en moda, es que en moda todo, o sea, perdón, pero es que en la moda hay como cosas que son muy evidentes, también por lo que dices en plan en cuestión de la imagen, pero que estamos tratando temas muy universales y que, o sea, el plagio y la inspiración yo creo que es una frontera que está en muchas más materias que en esta. Lo que me parece muy interesante también del tema de plagio, por ir cerrando, es este juego que luego hace el fast fashion, ¿no? Y cómo juega con esta doble moral. Porque por un lado parece que todos condenamos muchísimo el plagio y que obviamente éticamente eso está fatal, hay que reconocer la autoría. Pero luego a la vista está que si hacen un producto imitando, plagiando, inspirado en Top algo ventas. top ventas, entonces vamos a ver dónde está aquí la cosa, ¿no? Y muy interesante, he leído bastantes artículos, que de hecho voy a recomendar uno, si me permitís, que es de ese moda, el artículo que se llamaba Así funciona la maquinaria de copiar en una firma low cost. Y es muy interesante porque analizan a 3 personas, entrevistan a 3 personas que han trabajado en firmas de moda rápida, precisamente en esta parte del proceso como de viaje de shopping, de coger la prenda, llevarla, intentar modificarla y verse como reprimidos por parte de sus jefes en plan, no te tomes la libertad de cambiar nada, tú hazla tal cual, ¿no? Que parece como que sería la inversa, no, hazla tal cual. Y es muy interesante, obviamente estas personas responden bajo seudónimos falsos, porque también hablar de estos temas, volvemos a lo mismo, o sea, estamos en una industria donde ponte tú a hablar mal de estos grandes magnates con nombres y apellido, ¿no? Pero era muy interesante este artículo donde veías cómo se iban, por ejemplo, a... Sí. No, te iba a decir que lo ponemos en el contenido extra, en el artículo. Está súper bien porque te ayuda como a entender precisamente, o sea, es que yo siempre pensaba que los esfuerzos por parte de la firma serían como, no, pero no lo hagas tan evidente, hay que hacerlo un poco más sutil, en absoluto. Es como algo evidente. Luego también hablaban mucho, yo como he dicho no soy ningún experto en derecho de la moda, pero estaría guay analizarlo, de la regla de las 7 diferencias, que no sé si esto a lo mejor lo abordaríais en el tema o suena a lo No, no mejor más. hablamos, no me suena, no. Cuéntanos. No, pues no sé hasta qué punto esto es cierto, porque de hecho, o sea, es como una regla voz populi, ¿no? Que se comenta mucho, pero no sé si esto está legislado en base a esto, que era como que un producto se tenía en cuenta que para que fuese diferente tenía que haber 7 cosas, 7 aspectos que fuesen diferentes. Pero nos contó Gisela que realmente la ropa no tiene propiedad intelectual. Es decir, Sí. creo recordar, ¿no? ¿Me equivoco? No te iba a corregir, iba a puntualizar, creo que los patrones, o sea, yo sí que sé que hay cosas como elementos, como ciertos patrones, elementos de cierre, o sea, hay como algunos aspectos que creo que sí se pueden identificar, pero entiendo lo que dices, que como tal, esa camisa, recuerdo esa parte. Yo recuerdo la conversación que tuvimos, de todas maneras lo podemos escuchar, mira, aprovecho. Iros a escuchar el capítulo de la temporada 2, que se llama Fashion Law, Moda y Ley, pero yo creo recordar que una de las cosas que Gisela nos explicó es que desgraciadamente no
no se puede tipificar las prendas, la ropa, como propiedad intelectual. Ujú. Y entonces, obviamente luego está la cosa de salvar la cara delante de tus compañeros de profesión y entonces le meten las 7 diferencias. No sé, esto no tengo ni idea, ¿eh? Es que de hecho, vamos, es como te digo, o sea, ya no es solo que desconozca esto, sino que dentro de la información que puedo encontrar veo distintas versiones, pero no hablan tanto de como que sea una ley, regla, sino como, pues un poco como la costumbre, ¿no? Pero que incluso este artículo que comentaba, las personas que han vivido en primera persona o que han tenido que modificar, o en este caso plagiar aún más los diseños, dicen que esto corresponde a un mito, porque no hay ni 7 diferencias, espérate que haya una o dos, ¿no? O ni eso. Entonces, no sé, pero me llama un poco la atención la doble moral esta de todo es muy ético, pero luego está claro que funcionan bien sus productos. Entonces, a ver cómo evoluciona la cosa. Pues chicos, nos estamos quedando sin tiempo. Aquí terminamos por esta temporada Mala Praxis. Bueno, siempre nosotros somos un poco... Aquí esta sección, David, tú eres mucho de meter el dedo en el ojo, cosa que es una maravilla. Hombre, claro, por supuesto. Así que todavía Esto. tenemos más ojo, más dedo en ojo que meter. Sí, sí. Sí. Qué bien. Cerramos este ciclo de Mala Praxis, este recorrido, este trío de ases. Y nada, un placer. Ojalá la moda evolucione y vaya por el buen camino y aquí estaremos para verlo. Pues sí, más visibilidad, más ética, más transparencia, ¿verdad? Y más, ¿cómo es esa palabra? Más responsabilidad, que Sí. haciendo un poco, viendo un poco todas las cosas que hemos hablado, ¿no? Y siempre constructivo, o sea, ¿no? Todos nos pasa. Yo, como decimos siempre, pues esto no lo bueno, muy bien, pues lo voy a mejorar, sin flagelar, construyendo, pero siendo claro, porque somos momentos de cambio, siempre lo decimos, que es que si no es un rollo, o sea, no te puedes poner a destruir, hay que tomarse con cariño, Hay que pero proponer mover. soluciones, pero yo creo que la transparencia es una de las grandes soluciones a estos problemas en general. Totalmente. Pues sí. Pues si os parece, hacemos un último brindis por Mala Praxis. Brindemos Nos vemos pronto. Por la transparencia. ¡Chin, chin! Por la- esto. Se acabe el vaso. ¡Hala, hala! Bueno, Venga, chicos, muy buena semana, cuidaros mucho, ha sido un súper placer. igual. Comunidad, dentro de 2 semanas nos vemos otra vez. Cuidaros. Gracias. La hora del vermú con David Alarcón. Una sección que exige de hidratación para digerir todo lo que removemos.